Buen día, Presidenta. Buen Manuel día. Pedrero, de los Reporteros MX. Hace casi cerca de un mes aquí se presentó una investigación por parte, la presentó Omar García Harfuch, sobre el tema del lavado de dinero de los casinos, en concreto de varios, pero también de Ricardo Salinas Pliego. Hay una pregunta acerca de la actualización del caso, porque hace unos días un juez ordenó a la Secretaría de Gobernación a que se revocara pues el castigo y volvieran a operar estos casinos. No sé si tenga información al respecto. Sí, impugnaron esa resolución por parte de Gobernación y ya lo puede explicar la secretaria, o lo podemos traer aquí un día el tema. Y mientras tanto, pues obviamente por el comportamiento del juez, ¿algún llamado al Tribunal de Disciplina? Pues vamos a ver si es necesario. Nosotros no podemos, tiene que venir del propio Poder Judicial. Entonces, desde nuestra perspectiva no había ninguna razón y por eso hay la impugnación por parte de Secretaría de Gobernación a la siguiente instancia. Vamos a ver qué dice la siguiente instancia. Es como en otros casos donde, en este caso se trata de un asunto meramente económico, de lucro a través de dinero, pero también se da otros casos, algunos jueces que pertenecen a la mitad que no se eligió de forma popular, que de repente también liberan a delincuentes en zonas regionales y esto repunta actos de violencia en algunas zonas, por ejemplo Colima, donde se dio el caso de estos jueces. ¿Qué se está haciendo al respecto, si ya tienen la revisión de cómo es que pues se sigue dando estas situaciones? Cuando hay un caso relevante que considera el Gabinete de Seguridad o alguna otra área, se presenta la queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora que lo preguntas, es muy importante el papel de ese tribunal, muy importante. Recuerden que antes la presidenta de la Corte o el presidente de la Corte era el presidente del Poder Judicial, de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Todo estaba en el mismo lugar. Ahora no, ahora el Tribunal de Disciplina Judicial es quien sanciona a los jueces. Y yo pienso que ese Tribunal de Disciplina Judicial pues tiene que avanzar en la sanción ahí donde se conoce o se presume que hay corrupción o que hay tráfico de influencias. Entonces, ese tribunal tiene que funcionar adecuadamente. Y por supuesto no se trata de sancionar a todos los jueces con base en criterios que ellos establezcan, pero sí es muy importante que ese tribunal haga su trabajo. No tengo yo información más allá, pero es importante que el tribunal informe a la opinión pública cómo es que realiza su trabajo. Ahora, entre las transiciones de la Fiscalía, ¿el caso ahora queda en manos de la licenciada Godoy? ¿Perdón? ¿El caso de los casinos ahora queda en manos de la nueva Fiscalía? Sí, ahí hubo una presentación. Siempre que hay presunción de lavado de dinero se presenta denuncia penal, es obligatorio, y quedaría en manos de quien vaya a quedar en la Fiscalía y también pues la parte administrativa, ¿no? Ok. ¿Tendría programado dar una nueva actualización sobre este caso para que no quede en lo anecdótico y se le dé seguimiento? Sí, hay algunos temas que es relevante informar y estamos viendo si esta semana o quizás la próxima. Una tiene que ver, porque lo hemos tratado aquí en la mañanera, de cuál es el procedimiento para el cobro de impuestos que definió la Corte, que es importante que todo el mundo conozca cómo es ese procedimiento. Después lo que haríamos es que ya ese tema pues ya lo llevaría, porque no es un tema político, es un tema jurídico. Entonces ya que lo lleve el SAT y la Secretaría de Hacienda, pero es importante que se conozca aquí qué dicen las leyes y cuál fue la resolución de la Corte. Apenas la Corte notificó al SAT, entonces es importante que aquí se conozca porque ha sido un tema que se ha tocado aquí en la mañanera y que además la gente quiere conocer cuáles son los procedimientos para el cobro de estos impuestos, donde ya la Corte definió un criterio y una resolución. Y también el caso de los casinos, para todos los casinos, pues que también se conozca qué fue lo que se hizo, por qué se hizo y también que esté todo pues dentro del margen de la ley.
Y después ya que se vaya a información directo del SAT y de Secretaría de Hacienda, para que se siga con toda la información. Pero ya lo informaríamos aquí de cuáles son esos procedimientos, porque es relevante que la gente lo conozca. ¿Qué dice la ley? ¿Qué es lo que dice el Código Fiscal? ¿Qué pasa una vez que ha sido notificado el SAT? ¿Cuál fue la resolución? ¿Qué dice en concreto la resolución de la Corte? Entonces, todo ello, una vez que ya ha sido notificado el SAT, pues es importante que se conozca por todo cuál es el procedimiento que sigue y cómo sigue, en uno de los casos y en el otro. Hablando justamente del sujeto en cuestión, del evasor fiscal Salinas Pliego, ¿algún comentario sobre otra vez esta reiteración por parte del líder nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, de ofrecerle esa plataforma política para allanarle el camino a una eventual candidatura presidencial en el 2030 presidenta, bajo el pretexto de que se está abriendo y dándole apertura al partido para los ciudadanos? Yo creo que son dos temas, ¿no? Uno, la justicia. Es decir, una persona que debe impuestos, que pasaron 15 años en un procedimiento jurídico de amparos y amparos y amparos, una resolución de la Corte y cómo debe pagar esos impuestos. Eso es justicia. Y eso definió la Corte, es Estado de Derecho. Ya la Corte tomó una resolución, pues se tiene que cumplir esa resolución y es importante que todos sepan cuáles son los procedimientos para que se cumpla. Ese es un tema. La otra es politizar ese tema, que nosotros no lo politizamos, sino sencillamente decimos, esta es la ley y se tiene que cumplir con la ley. O sea, politizar el tema del cobro de impuestos, eso no lo hacemos nosotros, eso se ha hecho fuera por quien debe los impuestos. Entonces es un tema. El otro tema, desde mi punto de vista, tiene que ver qué se enarbola por parte de esta nueva visión del PAN, por parte de este empresario y de la derecha internacional, que es quien ha hecho todas estas campañas en contra nuestra, y es relevante, muy relevante, porque ¿qué se defiende desde lo que llaman ellos la ultraderecha? Yo el 20 de noviembre en el discurso dije, pues lo que se defiende es regresar al porfiriato, lo que se defiende, aunque digan lo contrario, porque eso ha sido históricamente la ultraderecha, pues es el uso, que no haya democracia, que no haya libertades. O sea, vean nada más los gobiernos, recordemos los golpes de Estado de Sudamérica en su momento, el fascismo, ahí no había libertad de ningún tipo, no había democracia, no había elección definida por el pueblo. Y la otra es, ¿quién es su visión? El dinero, la acumulación, la acumular y acumular y acumular riqueza, a costa de otros, por cierto. Como decía el presidente López Obrador, que venía de una frase de Hidalgo, su Dios es el dinero. Entonces yo por eso dije el 20 de noviembre, recordemos lo que fue el porfiriato en México nada más, no nos vayamos a otros países. Y lo que reivindican estos de ultraderecha del porfiriato, que fue el momento del desarrollo del país, sí, pero fue el momento de mayor represión, de mayor explotación a la gente, de incluso prácticas de esclavismo, de exterminio de pueblos originarios. Si no, no hubiera habido una revolución. Entonces, el PAN ahora, fíjense cómo hay tanta hipocresía, porque pasaron en el 2024 de decir que estaban a favor de los programas sociales,
que ellos ahora pues eran muy liberales, que reivindicaban temas que nunca habían reivindicado, ahora que hicieron su relanzamiento. Entonces, ¿hacia dónde se orientan? Pues hacia el conservadurismo más alejados del pueblo, alejados de la gente, porque no reivindican los derechos de la gente, sino al revés, los privilegios de unos cuantos. Entonces hay que poner todo en su lugar, porque una cosa es justicia y hay quien quiere politizar eso como si fuera un tema político. No, no es un tema político, es un tema de ley, se tiene que cumplir la ley. Y la otra es la parte de la candidatura que quiere proponer el PAN o la nueva reivindicación del PAN, que no es más que la reivindicación de los conservadores del siglo XIX, aquellos que trajeron a Maximiliano, aquellos que hicieron la guerra de reforma en contra de la Constitución de 1857, o aquellos que defendían a Porfirio Díaz o a Santana. Eso es lo que defienden. Y el pueblo de México no está con eso. El pueblo de México lo que quiere es bienestar. Esta visión de que el pobre es pobre porque no trabaja, pues es su visión. Nosotros lo que pensamos es que durante 36 años hubo un salario de hambre al pueblo de México, en donde no quería aumentarse el salario mínimo por una visión ideológica y también política, y dejaron a mucha gente en la miseria. Nuestra visión es que el recurso público tiene que usarse para construir derechos. Nuestra visión es que el Estado debe garantizar los derechos del pueblo de México. Ellos no creen en ese Estado. Nosotros creemos que el Estado debe brindar educación pública gratuita, desde el preescolar hasta la universidad. Nosotros creemos que tiene que haber un sistema de salud pública que le permita al pueblo, independientemente de sus recursos económicos, garantizar su salud. Nosotros creemos que debe haber acceso a la vivienda para que el pueblo de México tenga bienestar. Nosotros creemos que debe haber acceso a un salario digno, que debe haber acceso al empleo. ¿Que todo lo tiene que hacer el Estado? No. Para eso hay inversión privada y para eso necesitamos también empresarios con visión social en nuestro país, pero el Estado debe brindar los derechos del pueblo. Es una visión completamente distinta. Entonces, eso es muy importante que se visualice, porque es un proyecto frente a otro proyecto. Es un proyecto de nación que defiende los derechos del pueblo de México, el bienestar, la democracia, entendida como la representación del pueblo, las libertades, y otro proyecto que defiende a unos cuantos el privilegio, que no defiende la democracia, que no defiende las libertades más que la libertad del mercado, pero no las libertades de expresión, de movilización, de reunión. Son dos proyectos de nación, y qué bueno que desde ahora lo digan, porque ese proyecto no tiene asidero imagínense una persona que presume sus riquezas frente al pobre o a las clases medias, y que además no paga impuestos o no ha pagado aquellos impuestos que se le han solicitado desde el 2008. Entonces podemos seguir hablando aquí, pero lo importante, porque sí queremos que quede muy claro, el tema jurídico, es legal. Lo otro ya es una discusión política, pero no se pueden juntar las dos.
Se lo pregunto por lo siguiente, en el torno a Ricardo Salinas Pliego. La semana pasada en los Reporteros MX publicamos una investigación de cómo Grupo Salinas, Ricardo Salinas, está operando y contratando una red de criminales, porque tienen antecedentes penales, criminales, de expertos en guerra sucia, pero sucia en serio, consultores políticos españoles. Es la versión 2.0 de lo que fue Antonio Solá en 2006 con López Obrador es un peligro para México, ahora convertidos en los nombres de Javier Negre y Fernando Cermino, personajes que, entre otras cosas, tienen la rectoría de este bodrio comunicativo llamado La Derecha Diario, que incluso, también lo tenemos documentado, operan con granjas de bots, ya que si uno compara el contraste de los supuestos impactos que tienen la red X al mismo tiempo que tienen un canal de YouTube, no empatan los números de los cientos de miles de impactos que se tienen en Twitter con apenas las miles o a veces cientos de visitas que nada más se tienen en las otras redes sociales. De hecho, hubo una invitación explícita por parte de Salinas Pliego al empresariado mexicano a que se le invierta esa guerra sucia para gente como Negre, que estuvo trabajando para Javier Milei en Argentina, y en síntesis, todas las cuentas de La Derecha Diario, curiosamente, tienen sede en Argentina, subsidiadas también por el gobierno de Javier Milei, para tener, digamos, este empantanamiento, enlodar los debates públicos en las democracias latinoamericanas. Presidenta, su opinión sobre justamente esta contratación de extranjeros europeos, concretamente de consultores españoles, para pervertir el debate público en México. Lo presentamos aquí en una mañanera antes de aquella marcha del 15 de noviembre. ¿Cómo fue que construyeron en las redes sociales el llamado a esta movilización? Y sí, en efecto, si ustedes entran a las redes sociales, a todas ahora, al TikTok, al Facebook, hay además un algoritmo que utilizan todas estas redes, en donde que vino de TikTok y ahora se ha ido a las otras redes, que primero es que lo usan mucho los jóvenes, y hay que tener, es un llamado a los jóvenes para que no estén pegados al celular todo el día. Hay otra vida fuera del celular. Esto que le llaman en inglés scroll, que está la pantalla del celular, uno ve una imagen, un video y le mueve la pantalla y aparece otro video y le mueve otra pantalla. Y si uno se detiene 2 segundos, 3 segundos a ver el video, entonces hay un algoritmo que te está poniendo los videos de lo que tú viste. Así funciona el TikTok y así funcionan ahora la mayoría de las redes, a través de estos algoritmos. De tal manera que si te detuviste a vamos a poner algo que no sea político, que quieres comprar algo o te gustan los perros, el mundo animal, entonces te detienes en el mundo animal y ya todo lo que te sale pues va a ser del mundo animal. Igual es con la parte política. Si te detienes en un video que te llamó la atención por algo, pues bueno, ese es, digamos, un mecanismo que tienen las redes sociales. ¿Cómo influyen en esas redes sociales? Pues empiezan a meter de distintas cuentas, muchas de ellas falsas, ahora videos que se hacen con inteligencia artificial o con voces o en contra de algún tema. Fíjense, a mí me pasaron el reporte que cuando en toda esta campaña que hubo en contra nuestra, después antes de la manifestación, que venía una campaña, que hubo una campaña muy fuerte, que sigue, no le están metiendo tanto dinero ahora, porque para todo esto se requiere dinero. Llegaron a haber 2.500 millones de reproducciones, 2.500 millones de reproducciones en las redes sociales en contra de nuestro movimiento. ¿Cuántas veces tendría que hacerlo si fuera orgánico una persona, así como hiciste tu cálculo? No te alcanza si todos los 130 millones de mexicanos lo hicieran al mismo tiempo. Eso solo se hace con robots, con bots, con mucho dinero metido en las redes sociales. Es un mecanismo que han usado en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, para todos los que usamos las redes sociales, porque yo también las uso, es muy importante
que uno no se vaya con la finta de estos esquemas de campañas propagandísticas pagadas desde estos asesores internacionales, que sí reciben recursos. Hay que demostrar de dónde vienen estos recursos. A una campaña orgánica de personas que están subiendo a las redes. Entonces, sí hemos vivido en México contra nuestro movimiento una campaña muy grande de las redes sociales pagadas. Aquí lo presentamos para el caso de la convocatoria a la marcha. Y después todo lo que vino de que supuestamente en México había represión y una insurrección de los jóvenes, y salía uno del Zócalo ese día y pasaba uno a la siguiente calle y estaba llena de gente comprando por el Buen Fin. Pero en el exterior y aquí, quien no estaba aquí, pues con esta campaña tremenda. Entonces, en el 2006 usaron el peligro para México, que eran anuncios de televisión pagados en las televisoras en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador. Ahora, pues ya, bueno, una de las televisoras sí lo usa como propaganda, pero principalmente más que en los medios, aunque algunos medios también hay mucho sesgo contra nosotros. Pero yo diría incluso más que en los medios ahora es pago y pago y pago y pago en las redes sociales. Y compran influencers o cuentas de influencers. ¿Cómo quiénes? Bueno, una cuenta que se dedicaba a ciencia, por ejemplo, y que de pronto nunca había hablado de nada político y que de pronto ya habla todo en contra nuestra. Ay, lo vamos a traer aquí, lo voy a pedir a el Orsal de Quiénes quieren las mentiras, que pueda traer un análisis de esto, porque ellos lo han estado haciendo de Infodemia. ¿Para mañana? ¿Cómo? No sé si mañana les dé tiempo, a ver si sí. Sí da. Y si no, lo traemos en la semana, de cómo cuentas que hablaban de maquillaje de mujeres, cómo maquillarte, y de pronto de la noche a la mañana, todo contra nosotros. Cuentas que hablaban de, no sé, de otra cosa que no tenía nada que ver con la política, las compran, porque si no, no se podría explicar de otra manera, de que de pronto una persona, no, ya ni siquiera aparece la persona, sino es la cuenta que tenía 300,000 seguidores o 5 millones de seguidores y que ofrecen recursos para comprar la cuenta, y como ya mucha gente lo sigue, pues entonces a través de esas cuentas hacen esta campaña sucia, campaña negra. Imagínense, por eso yo decía, si no existiera la mañanera, por más que lo que sea, no habría manera, porque nosotros no vamos a caer, imagínense, en andar haciendo lo mismo, pues no, si nosotros partimos de la conciencia de la gente. Ahora hay mucho entusiasmo por la movilización del sábado, mucho entusiasmo, jóvenes de todas las edades. Va a estar muy bien el sábado de 7 años de celebración. Para finalizar, Presidenta, sobre Honduras, ya hubiera querido México en 2006 tener voces y ojos desde el extranjero para denunciar el fraude electoral. En aquel momento la diferencia, aún con fraude, no era mayor a 100,000 votos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón. En Honduras son 500 votos de diferencia. Para que nos demos una idea de lo vergonzoso y el contraste del proceso electoral, pues está de observador electoral Alejandro Moreno allá en Honduras. Y ¿cómo se llama? El especialista en fraudes electorales. Bueno, uno de los especialistas, ¿verdad? Porque así es. Sí. Y es preocupante por el incentivo que existió previo a la elección para influir en los habitantes, en la población de Honduras. De hecho, usted recientemente se reunió con Xiomara Castro y llama poderosamente la atención porque mientras usted y yo estamos pues conversando, Estados Unidos acaba de liberar al narcodictador, ese sí, narcodictador Juan Orlando, justamente
para alterar la influencia bajo presión, como lo hizo, de hecho lo consiguió en Argentina y ahora lo está haciendo en Honduras. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano ante esto, presidenta? Vamos a esperar a ver el conteo en Honduras, el resultado. Nosotros, nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que no haya, que solo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia, el poder del pueblo. Entonces, nuestro llamado siempre es a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo y ya poder tomar una posición. Ahora que Estados Unidos está perdonando narcotraficantes, ¿no prevé que en los próximos procesos electorales mexicanos perdonen a García Luna? Aquí el pueblo es muy consciente. Esa es la virtud de México. No va a haber campaña. No hay campaña. Por más dinero que le metan, que apague la Cuarta Transformación. No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante. No hay, porque el pueblo está muy consciente y sabe que hay bienestar, que nos falta todavía. Por eso hay que seguir con la transformación. Y cuando hay una televisora que todo el día habla en contra nuestra, cuando hay programas de radio que todo el día hablan en contra nuestra, cuando hay redes sociales que todo el día están con dinero hablando en contra nuestra, cuando alguien dice no hay libertad de expresión en México, bueno, ¿quién les va a creer? ¿Quién? Que hay represión. Ayer estaba leyendo uno que decía, Claudia se equivocó al reprimir. ¿Cuándo hemos reprimido? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos reprimido a alguien? Nunca. Si toda la vida luchamos contra eso. Entonces se cae por sí mismo. Que la presidenta protege a delincuentes. Bueno, el Consejo de Seguridad de México es el único que ha enviado delincuentes de un lado y del otro y del otro y del otro a Estados Unidos, extraditados o enviados. O sea, cuando pasó eso decían una cosa, ahora ya dicen otra. Entonces, aquí no va a pasar eso. Y hay que estar atentos y también no irse con la finta y no dejar ningún espacio pues para no debatir. Por eso yo los felicito a muchos de ustedes que están informando, porque es otra posición y además haciendo reportajes de investigación, porque el problema es la calumnia. Uno que me critiquen a mí como presidenta por que no están de acuerdo conmigo, adelante, bienvenidos. Pues para eso es la democracia. Que critiquen al gobierno porque no está de acuerdo en las farmacias del bienestar, adelante, que lo critiquen. Pero hay una calumnia a un programa, hay una calumnia a una persona, se acusa sin pruebas, se dicen mentiras, se construye una realidad que no existe en las redes sociales, pues eso sí, no. Para todo hay que tener ética. Ahora, ¿quién lo hace? Pues los conservadores, porque hay mucha hipocresía. Pero hay que estar muy atento a todo lo que se publica y verlo con la realidad, porque la realidad de las redes luego es otra. Gracias, presidenta. Ya nos vamos, Honor.